Bueno, me acompaña con mucho orgullo, después de tenerlo pues, separado, bueno, no he estado aquí bastante rato, el doctor Eduardo Ortega. Doctor, como siempre, un placer recibirle aquí en Next Noticias. Fernando, buenos días, gracias por la invitación. Un placer acompañarte a ti y a tus televidentes o audientes. Bueno, la semana pasada el presidente habló que había cerca de 1 millón de panameños sin vacunarse. A mí me pareció excesivo ese número, tomando en cuenta de que el universo empieza con personas mayores de 12 años. ¿Cuántos realmente están sin vacunarse? ¿Cuántos faltan por vacunarse? Y hablemos también de esta tercera dosis. Gracias, Fernando. A ver, si tomamos en cuenta el total de la población y redondeamos esa población a 4.3 millones de habitantes en el país, Sí. de ese total, 64% ha recibido 2 dosis de la vacuna. Nos hace falta 36%. Eso nos lleva a 1.5 millones de habitantes en el país que no se ha puesto ninguna dosis. Sin embargo, recordemos que solo podemos vacunar hoy en Panamá a los mayores de 12 años de edad. Ahí la matemática es diferente porque ahí aproximadamente 79% ya se puso 2 dosis de la vacuna. Si tú lo redondeas a 80%, que ya se puso, para hacer la matemática más fácil, te hace falta 20% de la población vacunable y ahí estarías hablando de un número diferente. Ahí nos harían falta aproximadamente 700 y tantos mil panameños de población vacunable mayor de 12 años de edad que no se ha vacunado. Indistintamente, Fernando, tienes entre 700.000 y 1.5 millones de habitantes no vacunados, ya sea población vacunable o población total. Ese es un medio de cultivo para que el virus se transmita Claro. y es un alto riesgo de una cuarta ola para el país. ¿Dónde están este 1,5 millones de panameños? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y pues cómo atraerlos a que vayan a hacer esa vacuna, porque pues fue muy amplio la jornada, la campaña de vacunación y de repente como que ya uno va a los puestos de vacunación y no ve a esas personas, tanto así que los 20-30 incluso cierran el vacunómetro. Totalmente de acuerdo. A ver, creo que tenemos un tema de complacencia y creo que el éxito de la estrategia de vacunación nos está pasando factura. Panamá ha sido un modelo de manejo de la pandemia. Hemos tenido 3 olas pandémicas. Sí. La segunda mucho mejor que, perdón, la tercera mucho mejor que la segunda. Y hay países en Europa que tienen 4 y 5 olas. Si tú miras los Estados Unidos de Norteamérica, Hoy yo supera paré los de 9 contar las millones de cosas que casos tiene. activos, doctor. Exactamente, exactamente. Entonces yo diría, tienes 514.000 niños menores de 11 años de edad que no puedes vacunar todavía. Ahí se te va medio millón de panameños. Tienes un número importante, yo diría, de las personas que hemos evaluado entre 20 y 49 años de edad que no se han vacunado. Pero sobre todo, Fernando, tienes 335.000 panameños que se pusieron la primera vacuna, primera dosis de Pfizer, que no se han puesto la segunda. Y es interesante, 99% de los que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca se pusieron la segunda. Sin embargo, solamente 80% de los que se pusieron la primera dosis de Pfizer se han puesto la segunda. Y tenemos a una variante circulando en el país que hoy representa 90% de todos los aislamientos, que una dosis de la vacuna no le hace gran cosa. Una dosis de la vacuna protege 30% contra la variante Delta. Por lo tanto, necesitas completar el esquema de vacunación. Creo que esa complacencia nos puede pasar una factura. Yo era muy optimista de que este fin de año íbamos a tener una situación diferente, pero ya vi que cuando comparo las 2 últimas semanas ha habido un incremento del 20% de casos nuevos. Y si evaluamos los casos activos, Fernando, 45% de más casos activos. Y cuando hacemos un poquito más de estadística y calculamos el número de casos por 100.000 personas en Panamá, teníamos 3 por 100.000, ahora tenemos 6 por 100.000. Básicamente se duplicó el número de casos por 100.000 personas en el país. Eso significa que estamos en una incipiente cuarta ola.
y que si no hacemos algo, pudiéramos estar en el momento en que quisiéramos celebrar nuestras fiestas de Navidad y de fin de año en una situación de una cuarta ola cabalgante o ascendente. Y sabemos cómo manejarla, Fernando, porque los panameños han demostrado que sabemos cómo manejarla. Hemos sido muy buenos con el cubreboca, mucho mejor que los estadounidenses, mucho mejor que los europeos. Hemos sido muy buenos vacunándonos, pero hemos llegado, como tú mencionas, a una meseta. Esperada de alguna manera porque vacunamos muy rápidamente en julio y agosto y ahora nos toca la parte más difícil. Los que tienen dudas, los que tienen miedo, los que están confundidos o los que piensan que la pandemia no existe y que ya en Panamá hemos vencido la pandemia. Tenemos que entonces hacer un mejor trabajo diciéndole a las personas, la pandemia no se ha ido. Tenemos todavía un número importante de casos que vemos en Europa. Alemania está en el medio de una cuarta ola catastrófica y tenemos países como Austria y otros países de Europa del Este que están confinando a los no vacunados. No creo que esa sea una herramienta que nuestro país debe de regresar, pero creo que nosotros los panameños sabemos cómo manejarlo y lo podemos hacer mejor que lo que estamos haciendo en este momento. Es una enfermedad prevenible por vacunación, Fernando. Sí, el vacunado se puede infectar, pero el 90% de los fallecimientos en Panamá son personas no vacunadas, lamentablemente. Cuando tú tienes una enfermedad que puedes prevenir por vacunas, caramba, tenemos la solución en las manos. No se dejen confundir, están decidiendo entre salud y enfermedad y potencialmente están decidiendo también en terminar en una terapia intensiva o fallecer. Claro. Lo importante de esto, doctor, y es, usted está hablando de esa cuarta ola. ¿Cuáles son las condiciones ya con más de la mitad de la población con 2 dosis? ¿Cómo sería esa hipotética cuarta ola en un país? Yo, por ejemplo, pues después de mis 2 dosis me dio COVID sin ningún tipo de síntoma. ¿Sería algo así? Excelente pregunta, Fernando, ¿no? A ver, las 3 condiciones que nos llevan a una potencial cuarta ola es el hecho que hemos reactivado la economía del país y eso era necesario hacerlo. La pobreza trae enfermedad y teníamos que reactivar el país. Eso significa mayor interacción social y mayor posibilidad de transmisión del virus. Ese es un tema. El segundo tema es que sabemos que para los 6 meses la vacuna comienza a disminuir su protección y comienza a haber infectados, aunque, como tu caso, no termines con una enfermedad grave. Pero ese infectado, aunque esté vacunado, puede transmitir menos eficientemente, pero puede transmitir. Y el tercer componente, Fernando, es que tenemos una variante más transmisible. Se transmite 100% más eficaz que la variante original, se multiplica 1000 veces más eficaz que la variante original y causa enfermedad grave el doble de gravedad en frecuencia a la variante original. Eso es la situación. Vas a tener una pandemia de no vacunados, que es lo que vas a observar. Y es interesante, y si tú miras Los Santos como un ejemplo, que dijimos en algún momento que era el lugar donde íbamos a ver más rápidamente la protección comunitaria, aunque hay casos positivos, el número de hospitalizados es leve y no hay nadie en terapia intensiva. Ese es el efecto de la vacuna, no nos confundamos. La vacuna nos está ayudando, pero el virus va a encontrar a los no vacunados y esos no vacunados van a ir al hospital y van a ir a la terapia intensiva y pueden fallecer. Tenemos 7,000 panameños, un poco más de 7,000 panameños que han fallecido, 476,000 casos. La pandemia existe, no es un cuento, no es un invento y las vacunas protegen. 7,500 millones de dosis de vacunas administradas. Sabemos con mucha claridad cuáles son los posibles efectos secundarios y su frecuencia. Sabemos que en la vacuna de AstraZeneca, en mujeres, sobre todo jóvenes, puede asociarse a problemas en la coagulación. En Panamá no lo hemos observado. Sabemos, por ejemplo, que hay anafilaxia, que es una forma de alergia severa que es muy rara y que es menos frecuente que el COVID-19. Y sabemos que hay miocarditis leve en un número de hombres jóvenes que reciben la segunda dosis, que es menos frecuente que lo que te puede hacer COVID si te afecta. Entonces, sabemos el beneficio y sabemos el riesgo. Claro. Caramba, tomemos la decisión correcta. Creo que vamos a tener una cuarta ola de no vacunados. Vamos a tener algunos casos positivos en vacunados
pero que no van a terminar en el hospital y que van a tener casos leves, probablemente moderados. 90% de fallecimientos en Panamá son no vacunados. Hemos tenido 9.5% de vacunados que han fallecido, que son personas en los extremos de la edad, muy adultos mayores, con obesidad mórbida, con cáncer, con otro tipo de enfermedades que los inmunodeprimen, y en esas personas la vacuna no funciona igual. Claro. Por eso es que estamos dando tercera dosis en inmunosuprimidos y refuerzo en las personas que ya completaron 2 dosis de la vacuna y que tienen por lo menos 6 meses de haber completado esa segunda dosis. Tenemos ya 150,000 panameños que han recibido un refuerzo y necesitamos que esos panameños mayores de 55 o de 18 a 54 que tienen una enfermedad crónica vayan por su refuerzo. El refuerzo reconstituye tu sistema inmune para el coronavirus y de hecho incrementa los títulos de anticuerpos hasta 30 veces por arriba de lo que conseguiste con la segunda dosis. Y si la segunda dosis te protegió 6 meses, Fernando, con 32 veces los títulos de anticuerpos que te produjo la segunda dosis, es muy probable que tú vas a sobrepasar esa protección mucho más meses que los 6 meses que te dio para la enfermedad leve, porque recuerden, lo que estamos viendo es enfermedad leve en no vacunados, 2 dosis de la vacuna. Pero doctor, hablando de la tercera dosis, yo tengo 52 años, ya mañana cumplo 6 meses de haberme puesto la segunda dosis. ¿Me recomendaría vacunarme, ponerme esa tercera dosis? Tu pregunta es muy oportuna, Fernando, y veíamos a finales de la semana pasada cómo la Agencia Federal de Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica y el Centro de Control de Enfermedades expandían el rango de edad para darles el refuerzo. De hecho, Panamá fue uno de los países que bajó la edad a 55 para el refuerzo, mientras que otros países recomendaron 70 y 65 años de edad. Nosotros estamos discutiendo precisamente en este momento y esperamos tener una recomendación el día de hoy, si eso es posible, en expandir la edad para el refuerzo. ¿Por qué? Porque cuando tú das ese refuerzo 6 meses después de la segunda dosis, ahora lo que vas a hacer es a disminuir la posibilidad de que un vacunado se infecte y a disminuir la transmisión comunitaria. Y eso nos va a ayudar a prevenir esa cuarta ola que estamos temiendo que puede ocurrir a finales de año, Fernando. Hoy esperamos poder llegar a una decisión, expandir el rango de edad y poder proteger a un número mayor de panameños. Las dosis están en Panamá, creo que nos va a ayudar y esperemos que el ministro pueda anunciar el día de hoy cuál fue la decisión que se ha tomado al respecto. Si tienes más de 55, no lo dudes. No. Ve por tu refuerzo. Si tienes 18 a 54 y tienes alguna enfermedad crónica, obesidad mórbida, hipertensión, diabetes, vete a poner el refuerzo porque nos va a ayudar. Y el próximo año, Fernando, vacunaremos a los niños menores de 11 años. Hoy vemos que hay casi 3 millones de niños menores de 11 vacunados en Estados Unidos de Norteamérica. Los últimos 14 días han vacunado 2 millones de niños. Estamos observando con mucho detenimiento lo que está ocurriendo. Queremos ver segundas dosis en esos niños. Y una vez que nosotros tengamos en Estados Unidos un número de niños grande vacunado y se confirme la seguridad de la vacuna, haremos la recomendación para poder iniciar un año escolar protegiendo a nuestros niños de escuelas primarias y evitar que se enfermen y evitar que transmitan el virus. Bueno, doctor, por último, se rumorea mucho, y esta campaña antivacuna en redes, que cualquier persona que muere por culpa de la dosis. Uno, ¿cómo contrarrestar esto? Y dos, ¿cuándo se va a hacer esa depuración para saber cuántas personas realmente murieron de COVID? Porque una persona muere de un infarto cuando tenía COVID, lo dan como el COVID y no por la condición cardíaca que tenía. O una persona que tenía un cáncer pues avanzado, le da COVID, muere por el COVID, pero también era pues alguien que en las estadísticas de ese año iba a fallecer. ¿Cómo se puede hacer esa relación entre muertos por año versus muertos por COVID?
A ver, Fernando, lo mismo sucede con las personas vacunadas. Estar vacunado no significa que somos Sí, Superman vamos a ser y que no inmortales. vamos a fallecer. Va a haber fallecimientos en personas vacunadas. Recordemos también que, bueno, puede fallecer por COVID o puede fallecer con COVID. Y ahí, Exacto. Fernando, necesitamos sentarnos y creo que la estadística más valiosa es lo que nosotros llamamos exceso de muertes. Y lo que tenemos que hacer es mirar hacia atrás, antes de COVID, y estimar el porcentaje de población que fallecía normalmente en los diferentes grupos de edad, y entonces calcular cuántas personas han muerto durante el 2020 y el 2021 que tienen un exceso de mortalidad comparado a lo que sucedía antes de COVID-19. Esa es una manera de ver el escenario de realmente cuál ha sido el impacto en el país de la pandemia. La otra manera es un poco más detallada y tenemos que crear un grupo multidisciplinario que vaya profundice en expedientes de cada uno de los casos que han fallecido y entonces poder discernir si murieron por COVID o con COVID. O con COVID. Y tú tienes la razón. De hecho, recordemos que esta es una enfermedad multisistémica que afecta múltiples órganos. El receptor, que es la cerradura de la célula, donde el virus introduce la llave y entra, se encuentra en la gran mayoría de nuestros tejidos. Por lo tanto, ves miocarditis por COVID, ves afectación cerebral importante por COVID, ves afectación de las células que cubren los vasos sanguíneos por COVID, ves enfermedad pulmonar muy severa, secuela por COVID, que puede durar hasta en un 50% de los casos, en un número importante de personas un año después de haberse recuperado. Ves afectación física por COVID, emocional, cuando tú estás en la terapia intensiva, Fernando, y 40% de las personas fallecen y tú ves cómo van desapareciendo las personas alrededor tuyo, ese tema emocional es muy severo. Entonces, nos va a tocar revisar con mucho detenimiento el número de casos reales que han muerto por COVID. Hoy tenemos 7,000, un poco más de 7,000 panameños que han, 7,354 que han fallecido Sí. por COVID y tenemos 476,000 personas que hemos diagnosticado. Pero sabemos que diagnosticamos que 1 de cada 4 o cada 5 que realmente se han infectado. Entonces vamos a tener una nueva enfermedad crónica, vamos a tener clínicas de post-COVID, vamos a tener un impacto en la calidad de vida, vamos a tener una inversión millonaria en recuperar a estas personas, porque también tenemos el mayor número de casos, está entre 20 y 49 años, Fernando. El mayor número de fallecimientos está por arriba de 65. Pero el mayor número de casos está en el grupo poblacional más productivo para este país. Y eso va a tener un costo para la sociedad que va a durar mucho tiempo. Lo podemos evitar a través de la vacunación, lo podemos evitar a través del cubreboca, que protege contra todas las variantes, y también con el distanciamiento social. Doctor, hablando de esas secuelas post-COVID, el aumento en el número de suicidios, se ha estudiado si son personas que tuvieron COVID en algún momento y es una de las secuelas de esta pandemia. A ver, Fernando, con escuelas cerradas durante tanto tiempo, niños y familias encerradas, Sí. pues tú ves el abuso de niños y el abuso y feminicidio que ocurre en el país, con adolescentes desarrollándose y no pudiendo interaccionar socialmente, con el impacto cognitivo en la calidad de vida de nuestros niños y adolescentes. No es una sorpresa que tengamos lamentablemente un incremento en los suicidios. No tengo el número, no es un tema que le he dado seguimiento en detalle, pero en los grupos médicos de especialistas en el tema, que sería interesante abordarlo con más detalle con ellos, sabemos que tenemos un incremento. El costo social es inmenso de mantener las escuelas cerradas, Claro. Fernando, y es una de las primeras cosas que deberíamos hacer. Ahí nuestros niños comen, ahí nuestros niños aprenden, ahí nuestros niños se desarrollan, socializan, se vacunan, ahí nuestros niños
socialmente interaccionan. Creo que el próximo año, sin ninguna duda, debemos de tener las escuelas abiertas. La gran mayoría de ellas. Estamos vacunando a todos los de escuela secundaria. Hemos vacunado a la gran mayoría de los universitarios. Nos toca vacunar ahora a los de escuela primaria y esperamos poder hacerlo antes de que inicie el año escolar del próximo año y poderlas abrir con la densidad de niños normal, con los maestros y administrativos vacunados y todas las escuelas a nivel nacional. ¿No es mejor hacerlo no antes, sino en las escuelas con los Buena niños pregunta. ahí? Bueno, a ver, hoy en día la discusión de cómo hacerlo no ha descartado ninguna alternativa, Fernando, y pues hemos vacunado por circuito, hemos vacunado en moles, en puestos fijos. Sí. Creo que en las escuelas, hoy de hecho estamos vacunando a los niños mayores de 12 años de edad en las escuelas donde hay semipresencialidad y presencialidad. Y a los niños de escuela primaria, vacunarlos antes de la escuela creo que sería el ideal, pero vamos a tener que combinarlo con las escuelas porque no creo que vayamos a alcanzar antes a todos los niños. La vacuna de niños es diferente, Fernando. Sí. Es un vial diferente, con una concentración diferente y un número de dosis diferentes. Ahora tienes 10 dosis, ahora la manera de suspenderla es diferente. El vial es de color y tamaño diferente para evitar que se confunda y tengamos errores programáticos y le pongamos a un niño una dosis diferente. La concentración es 3 veces menos que la concentración del adulto y eso nos da la seguridad de que al tener menos concentración de antígeno vas a tener menos efectos secundarios. De hecho, cuando revisamos el estudio de niños, vemos que los efectos secundarios fueron extremadamente raros, duraron 1 o 2 días y fueron lo que comúnmente tú ves en la mayoría de las otras vacunas. Porque yo creo que vamos a tener que combinar el centro de salud con la policlínica, con la ayuda del pediatra, con la escuela, para alcanzar el mayor número posible de niños, Fernando. Porque al final, pues nuestra generación, la vacuna del polio y de la viruela se puso en las escuelas. Es decir, ahí se tomó el 100% del estudiantado y ninguno de nosotros está traumado por eso. Ninguna vacuna en la historia de la humanidad y en la historia moderna de la vacunología, y tenemos 224 años de haber diseñado la primera vacuna científicamente probada por Edward Jenner en Inglaterra. Nunca antes habían dado tantas dosis de una vacuna en tan poco tiempo y nunca antes habíamos estudiado una vacuna tanto y nunca antes sabíamos la composición de una vacuna como conocemos esta vacuna. Sabemos exactamente por microgramos los componentes de la vacuna que estamos utilizando. Y son 7.500 millones de dosis de vacuna administrada en más de 180 países. Está claramente caracterizada la vacuna. Yo en La Chorrera tenía que caminar al centro de salud desde la escuela donde yo atendía la escuela primaria, que estaba a unos 200 metros del centro de salud, y me vacunaban, o me iban a vacunar a la escuela, como tú mencionas. Y todavía, bueno, yo soy un viejo suficiente como para verme el hombro izquierdo y ver que tengo la cicatriz ahí de la vacuna de viruela, que de hecho era una vacuna de un virus que habíamos aislado de un bovino, que es lo que nosotros conocemos como vacunación heteróloga o cruzada, protección cruzada, y erradicó de la faz de la tierra un virus que hoy no existe, que es la viruela, que mató 300 millones de personas en el siglo pasado, y la erradicamos con una vacuna, Fernando. Entonces, tenemos la herramienta, sabemos cómo usarla, no se dejen confundir, es una enfermedad prevenible por vacunación, puede que nos infectemos aún vacunados, pero caramba, la posibilidad de que vayamos a un hospital y fallezcamos se minimiza a través de la vacunación. Así es. Hagamos lo que tenemos que hacer y además tenemos un compromiso con la equidad y la solidaridad de que aquellos que nos podemos vacunar, protejamos a aquellos que hoy todavía no se pueden vacunar y a través de esa inmunidad comunitaria protejamos a los demás, Fernando. Así es, doctor Eduardo Ortega Barría, pues investigador, director general del CENACYT. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Fernando, y saludos. Igualmente.